oportunidad, bueno, me presento. Esperamos un segundito. Listo. A mí en esta oportunidad me correspondió el capítulo 8. En el capítulo 8 del libro vamos a tratar el tema de Structure Streaming. ¿Listo? Streaming estructurado. Entonces, pues empecemos. Vamos a dar un poquito de charla por lo normal, pues para hablar los temas del libro y pues al final, igual que en la sesión pasada, les mostraré con ejemplos cómo llevamos esto que está definido pues, en la documentación y en el framework y cómo lo podemos ver reflejado en nuestros artefactos, en nuestros programas que vayamos construyendo. ¿Listo? Entonces, pues nada, empecemos. Básicamente nosotros iniciamos con un modelo de procesamiento tradicional por registro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos básicamente un sinfín de registros. Ya tenemos más personas. Esta oportunidad nos vemos acompañados de muchas personas. Llevamos 17, muy bien. Entonces, a Jorge no se ha conectado. No, Jorge no, en esta oportunidad no nos acompaña. Bueno, listo. Entonces, bueno, básicamente en la arquitectura tradicional, nosotros tenemos un sinfín de eventos, ¿listo? Básicamente esos eventos pues se procesaban en colas, ¿sí? Hacemos publicaciones en sockets y mediante JMX enviamos mensajes. Digamos, si estamos haciendo implementaciones en Java, pues básicamente con el Java Message enviamos mensajes, tomamos los mensajes de un socket, los procesábamos inmediatamente. Entonces llegaban muchos eventos. Entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente que los nodos comenzaron pues a quedarse quietos, o sea, a quedarse un poco colgados. Entonces, pues ya se dio la necesidad de comenzar a ampliar un poco más la capacidad de la arquitectura. Se modificó la arquitectura y pues ya se comenzaron ya una arquitectura mucho más robusta donde se comenzaron a implementar nuevos nodos. Había un nodo centralizador que tomaba cada uno de los eventos, aplicaba operaciones de filtros, de agrupaciones sobre cada uno de esos objetos y pues generaba una salida. Entonces, pues venimos de esa arquitectura donde se generaba un evento y inmediatamente ese evento se generaba, se procesaba. ¿Listo? Que básicamente acá pues tenemos que el procesamiento pasado no va a tener un procesamiento distribuido de múltiples nodos, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Tenemos un grafo dirigido, como vemos acá tenemos unas aristas. ¿Listo? Donde en ese grafo dirigido, pues básicamente estamos transmitiendo datos en una dirección y pues acá al final pues tenemos, como observamos, pues la salida que en este caso puntual hacemos unos filtros y unas agrupaciones que son unos conteos y tenemos pues nuestra salida que es el conteo, que es básicamente la salida es inferior porque pues es una agrupación. ¿Listo? ¿Se logran latencias bajas? Sí se logran latencias bajas porque prácticamente llega el evento y lo procesamos y ya queda listo. Pero el problema de este es que él no es altamente tolerante a fallos. ¿Por qué no es altamente tolerante a fallos? Pues el problema que teníamos pues en esa oportunidad era que, pues sí, los eventos se generaban y nosotros tenemos salidas, pero las salidas a veces eran inconsistentes. Por algunos errores de comunicación en la red, podía hacer que los paquetes se perdieran, ¿sí? Que los mensajes se perdieran o que no se procesaran. Entonces, cuando uno de estos caía y los productores comenzaban a generarle mensajes, pues él no respondía y se perdían los mensajes. No había la posibilidad de recuperar esos mensajes. Entonces, pues había un problema crítico allí y pues básicamente esa arquitectura, digamos que en buen funcionamiento era bueno en el sentido en que me permitía procesar grandes flujos de datos y rápidamente. Pero pues nada, cuando se comenzaron a perder mensajes, pues teníamos un inconveniente. ¿Listo? Listo. Entonces, pues digamos que ya después pasamos a Spark, digamos que comenzaron a analizar el tema y dicen, venga, ya
cambiamos un poco la arquitectura, nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo muchos mensajes. Con esta estamos generando que si tenemos una latencia baja estamos teniendo una gran pérdida. Entonces, pues nada, vamos a modificar la arquitectura y ya vamos a procesar un mensaje a uno por uno, sino vamos a hacer un procesamiento por microlotes. Entonces, básicamente, Spark lo que hace de su nueva arquitectura, eh, dentro de la nueva arquitectura, es que, es que ellos implementan internamente unos microbatch. Entonces, llegan todo un flujo de eventos, se almacenan en memoria temporalmente y yo le puedo establecer el tiempo de almacenamiento. Y ya el proceso microbatching lo que hace es que él no procesa el registro uno a uno, sino que se almacenan todos los registros ahí en esa bodega y cada vez que se termina el tiempo que yo tengo configurado para su procesamiento, pues lo que hago es que ejecuto un microbatch processing, un proceso pequeño, un job pequeño que lo que hace es que coge lo que se haya almacenado hasta ese momento, lo procesa y lo va almacenando en la salida, en nuestra salida. ¿Listo? Entonces ahí cambia completamente todo el paradigma que tenía actualmente un procesamiento uno a uno y ya tenemos un procesamiento en microbatching. Entonces teníamos un flujo de eventos muy grandes, un flujo de eventos muy grandes, pero ese flujo de eventos eran que recibimos todos los eventos, mira, recibimos todos los eventos, los vamos almacenando y después los agrupamos, los filtramos, los procesamos y tenemos una salida. ¿Qué es lo que me permite eso? Pues claramente acá como me llegan los eventos y yo tengo una replicación, entonces todos los eventos que van llegando, pues básicamente cuando se ejecuta el microbatching se abre una nueva sesión, el driver comienza a asignar las tareas, el lote de mensajes que toma, pues se le asigna a cada uno de los workers, si el worker está en la capacidad de resolverlo, lo resuelve y me da la respuesta. Entonces, la ventaja de esto es que nosotros no vamos a perder ningún mensaje. Básicamente, todo lo que llega se lo asignamos a un worker, él lo procesa y nosotros acá, el driver lo va procesando. Si el worker no está en capacidad, pues se le asigna a otro. ¿Listo? Como ya lo sabemos. Entonces, básicamente que el cálculo de la transmisión se da con una serie continua de operaciones tipo MapReduce sobre microlotes de flujos de datos, ¿listo? Entonces, se aplican siempre operaciones de MapReduce, de llave valor, pues como nosotros ya sabemos que funciona Spark, que es básicamente internamente aplica un procesamiento tipo MapReduce sobre los datos. Cada lote se procesa en el clúster de Spark de forma distribuida. ¿Sí? Como ya sabemos y les acabo de comentar, pues entonces ese lote llega, se procesa en el clúster como normalmente nosotros mandamos a procesar, a hacer un procesamiento en batch, ¿listo? De los datos. Esta implementación da resultado una tolerancia a fallos, una alta tolerancia a fallos porque claramente Spark es altamente tolerante a fallos. ¿Listo? La eficiente tolerancia a fallos tiene un costo mayor de latencia. Ahí sí tenemos un lío. El poder ser tolerante a fallos, pues produce que yo tenga una latencia mucho mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues claramente voy a tener un poco más de mayores tiempos de respuesta en el procesamiento. Pero pues ese es el coste de asegurar que yo voy a tener integridad y consistencia en los registros que voy a procesar. ¿Sí? Y básicamente la API de DStreams se creó sobre la API RDD que nosotros conocemos, que es la de Resilient Distributed Dataset, Resilient Distributed, que lo que hace es que sobre esta es una capa superior de string. Es que ya, eso vamos bien. Una capa superior de string que me permite a mí hacer uso de todo, digamos, el potencial que tiene Spark con el uso y procesamiento que hace de sus RDS, pero ya en procesamiento de microlotes de registro, ¿listo? Entonces, una de las ventajas también que tiene esto es que yo puedo hacer una programación tanto en batch como en streaming
y aunque la implementación en streaming es con DStreams, la API superior de Spark implementa las mismas funciones. ¿Listo? Entonces, yo tengo una compatibilidad, la misma compatibilidad en ese término, o sea, en términos de semántica funcional y pues el mismo modelo de tolerancia a fallos que me ofrecen los RDS. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasó anteriormente con los DStreams? Que, que inicialmente cuando los DStreams arrancaron, pues ellos tuvieron una implementación propia y esa implementación propia pues comenzó a tener un problema porque pues no era la misma que anteriormente pues que estaba implementada con los RDs. Entonces lo que se hizo en versiones posteriores fue que se unificó la API para que se hablara en un mismo idioma. ¿Sí? La falta de separación entre planes lógicos y físicos. Recuerden que cuando nosotros ejecutamos un proceso en Spark, ejecutamos un job en Spark, pues básicamente lo que se hace es que se analiza la secuencia de instrucciones que se van a ejecutar en el DAC y pues a cada uno se le va a hacer un plan de ejecución físico y pues el lógico. Entonces acá en este caso pues no se podía hacer no se podía construir un plan de ejecución físico, ¿sí? Porque pues era un flujo constante de eventos. De stream especificada operaciones es para streaming ejecutar las operaciones de stream en la misma secuencia en la que fueron especificados por el desarrollador. ¿Sí? Dado que los desarrolladores especifican efectivamente el plan físico, no hay margen para optimizaciones automatizadas. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente con los RDs, especificamos el plan de ejecución física, le decimos cómo se va a ejecutar. Entonces, eso no daba cabida a que el optimizador de Catalyst, de Spark, me pudiera hacer una optimización de los queries. ¿Listo? Y la falta de soporte nativo para ventanas de tiempos de eventos. Bueno, ¿listo? Estructura streaming, pues nace bajo la filosofía de escribir flujos de procesamiento por lotes y en stream unificados, apoyándose en una interfaz de API simple para estos casos de uso. ¿Sí? Básicamente, como les comentaba, nace bajo esta filosofía de unificar la API y de hablar todos el mismo idioma, de que las funciones me sirvan tanto en batch como en streaming. ¿Sí? Estructura streaming también soporta la ejecución de consultas SQL con Spark SQL, que ya lo vamos a ver, y consultas a data frames por lotes. ¿Sí? De la misma manera como se haría en el procesamiento por lotes. O sea, la misma implementación que puedo hacer en batch, puedo hacerla con streaming. La API ya está unificada. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que acá en este ejemplo, les voy a detallar, llega un flujo de registros, llega un flujo constante de datos en nuestra canalización de datos. Entonces, una vez llega todo el flujo constante de canalización de datos, se van almacenando los datos en una tabla escalar. Esa tabla escalar que le llaman la Sumboat Table, lo que hace es que me permite a mí almacenar los registros tal cual como van llegando, sin ningún tipo de transformación de datos. Entonces acá cuando se generan las ventanas de tiempo, pues simplemente se cierra esa ventana de tiempo, se procesa y van llegando los nuevos registros y se van almacenando acá en la Sumboat, pero acá cuando se cierra la ventana de tiempo, pues vamos a tener allá un proceso de microbatch que está procesando esa ventana, los registros de esa ventana de tiempo que se almacenaron en esa ventana de tiempo y los nuevos registros se siguen almacenando y quedan digamos, verlo así, encolados para la siguiente ejecución de ventana de tiempo. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Pues acá como nosotros lo vemos en el diagrama de arquitectura, pues nosotros tenemos una entrada. Cuando nosotros tenemos una entrada como es un proceso microbatch, yo en esa puedo hacer posteriormente una vez tengo los registros y arranco un proceso de microbatch, puedo hacer operaciones de agrupación, de filtros y demás. Entonces, esa salida, una vez yo agrupo o filtro, la envío a una result table, que es una tabla de resultados donde va agrupada, y almaceno el listado de registros de esa operación.
¿Listo? Y esa es mi salida. Quedan almacenado el registro de ese proceso microbatch, de ese proceso pequeño, de todo el flujo de eventos que ella me procesó cierta cantidad, lo procesó y ese me salió, una vez agrupado me salió cierta cantidad menor si lo agrupé y queda almacenado allí en mi tabla de salida. Cuando se genera un T2, que es el tiempo siguiente, la ventana de tiempo siguiente, pues viene con otro flujo de datos, se ejecuta otro proceso microbatch, se hacen los filtros, se hacen las agrupaciones y el resultado da que me toma la agrupación que venía inicialmente, la anterior, más la nueva. ¿Listo? O sea, el resultado de arriba, o sea, esta de acá del T1, más el resultado en el tiempo 2. Él básicamente pues va haciendo unos appends y vamos almacenando los registros. Bueno, pues los appends no es la única forma, ya vamos a ver también cómo se almacenan en total. Y así sucesivamente para los demás tiempos. Entonces, en el tiempo siguiente, pues coge lo que viene agrupado del anterior más lo que procesó el nuevo proceso microbatch y va almacenando los nuevos registros. Esos son los nuevos registros que va almacenando. Entonces, pues básicamente eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, esto básicamente la implementación de DataStream Reader es el homónimo a lo que nosotros vimos pues en el capítulo 3 de DataFrame Reader. ¿Listo? DataFrame Reader es que el proceso batch pues yo creo es un DataFrame. Y sí, un DataFrame que voy y la API que está implementada pues en ese DataFrame pues voy y lo leo pues como tal en el proceso batch, pues voy y lo leo en su totalidad. Y DataStream Reader lo que hace es que ya coge esos streams ya más porcionaditos, ¿verdad? Así particionados y pues igual, pero igual es el mismo concepto, son por detrás, por debajo son RDS. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos transformaciones sin estado y transformaciones stateless y tipo con transformaciones con estado. Las transformaciones sin estado, ¿cuáles son? Aquellas que las transformaciones sin estado, como tal, ellos no requieren ningún tipo de información de las filas anteriores para procesar la siguiente fila. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en una transacción sin estado, yo no necesito saber cuál era el estado anterior en el que se encontraban mis datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo hago un select, una operación de select, pues yo lo hago sobre todo el conjunto de datos. Cuando yo hago un filtro, lo hago sobre todo un conjunto de datos. Yo no necesito saber cuál era el estado anterior que estaba para volver a hacer un filtro. ¿Listo? Cuando yo hago un map o un flat map, pues yo tampoco necesito saber el estado porque lo que hago es que voy y tomo todo el conjunto de datos y lo proceso de nuevo uno a uno. ¿Listo? Entonces, en él no requiero saber cuál era el estado anterior en el que se encontraba. Ahora, ¿cuáles son las transacciones con estado? Cuando yo ya comienzo, o sea, en las sin estado, pues básicamente yo hablo así como un select y ya hago un select sobre el conjunto de datos. Y las con estado, en este caso, para el ejemplo anterior, es acá si yo estoy haciendo un conteo, sí necesito saber, o sea, controlar el estado y saber en la ventana de tiempo anterior, en el T tiempo anterior al actual, el TN-1, cuál era el estado en el que se encontraba. Por ejemplo, si yo estoy contando, como el ejemplo típico, las palabras, y sé que encontré la palabra hola y la llevo en 3 y entró otro flujo de datos y me llegó el hola 2 veces y me la agrupó y me contó 2 veces, pues tengo que saber el estado anterior que decía que hola iba en 3 y le voy a sumar los otros 2 nuevos. Entonces ahí sí necesito saber el estado. Esa sí es una stateful. ¿Listo? Necesito saber el estado anterior. ¿Listo? Listo. Entonces voy eso. ¿Listo? Y eso. Entonces es esa. Uy, está llegando más personas. Muy bien. Una operación de agregación como con requiere mantener el estado para combinar los datos en varias filas. ¿Listo? Tan. Listo. ¿Cuáles son los modos de salida que vamos a encontrar? Los modos de salida que vamos a encontrar cuando cuando yo hago operaciones sobre mis datos son los siguientes: Append Mode, Complete Mode y Update Mode. Append Mode es que yo tengo un listado de registros, llego, el primer T1 los almaceno en mis registros. Cuando está en modo append, que quiere decir que cuando llegan nuevos registros, pues hace un append, o sea, va a insertar los nuevos registros. ¿Listo? Y procesa esos nuevos registros.
En modo complete mode, lo que hace es que lo procesa todo. O sea, borra eso, lo que tenga ahí almacenado hasta el momento y lo procesa todo de nuevo. ¿Sí? Y update mode es que simplemente va y procesa lo que se haya modificado hasta la fecha. Si uno de los registros se actualizó, se modificó, pues simplemente va y hace esa actualización. Caso puntual, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita. Yo llevo el conteo de la palabra por palabras, hola, y va 3 veces. Cuando hola pasó a 5 veces, se actualiza ese registro puntual. ¿Listo? Y pues el de, bueno, ya vamos a acabar la presentación y vemos un ejemplo. ¿Listo? Los triggers es cómo voy yo a disparar, cómo yo voy a disparar mi flujo de eventos. ¿Listo? Por defecto es que cuando el disparador no se especifica explícitamente de forma predeterminada, la transmisión ejecuta microlotes de procesamiento cada vez que genera un evento, tan pronto como se haya completado el microlote anterior. Cuando yo no especifico una ventana de tiempo, una vez finaliza el de procesar el lote anterior, automáticamente dispara la ejecución de un nuevo lote hasta donde lleve lo que lleve hasta el momento. ¿Listo? Pero yo puedo especificar ventanas de tiempo. ¿Qué son esas ventanas de tiempo? Por ejemplo, nosotros tenemos un caso puntual de un cliente donde ellos no, aunque sí necesitaban leer datos en strings de unos tópicos de Kafka, de unos mensajes que se producían en unos tópicos de Kafka, ellos no necesitaban hacerlo en un flujo constante, sino ellos necesitaban hacer la lectura cada X tiempo. Por ejemplo, hacer la lectura de los flujos de eventos almacenados en esos tópicos a determinadas horas. Por ejemplo, todos los días a las 9 de la noche. ¿Sí? Entonces, todos los días a las 9 de la noche se lanzaba el proceso, iba y leía los mensajes del tópico de Kafka y pues los procesaba y generaba una salida. ¿Listo? En ese caso puntual sí se necesitaban tener esas ventanas de tiempo. ¿Por qué? Porque pues era cada X tiempo que yo necesitaba ir a leer. Yo no necesitaba estar procesando el flujo de eventos constantemente. ¿Listo? El tipo de procesamiento con intervalo de activación, que es el que yo les estoy hablando, que es un trigger, que ese se dispara como tal, según la configuración que yo le dé. Yo le doy una configuración de que se dispare cada, no sé, cada 10 segundos, cada 20 segundos, cada minuto, cada hora. Está dado en segundos la configuración. Entonces, de acuerdo a esa configuración, lo que hace es que yo recibo el flujo de eventos y si yo lo tengo parametrizado que cada 20 segundos vaya y ejecute el microbatch, lo que hace es que él internamente tiene unos hilos de proceso que se disparan según esa configuración y lo que hace es que una vez se disparan va y lee lo que se haya almacenado en ese lapso de tiempo, en esa ventana de tiempo. Lo lee y hace el procesamiento, pero entonces eso ya es de acuerdo a la definición que le dé. ¿Listo? Y en Spark 3, pues ya ellos sí ya tienen un soporte para hacer un procesamiento de flujo continuo, como lo que tenemos en la arquitectura inicial. ¿Listo? Ya es un procesamiento de flujo continuo donde sí me genera unas latencias mucho más bajas, pero igual sigue siendo altamente tolerante a fallos. Entonces, ese es un gran avance porque me permite a mí garantizar que una vez llega al evento lo proceso y genero una salida, ¿sí? Pero se garantiza que una vez llega ese evento al driver, él almacena y replica para que no se vaya a perder ese mensaje y se asigne en su momento a quien corresponda asignarle pues la tarea. Por acá hay una pregunta. ¿En qué se diferencia de DStreams con una solución Kafka y Spark Streaming? Listo. DStreams, pues básicamente es la especificación de procesamiento en stream de datos. ¿Qué quiere decir? No solamente Spark Streaming, pues me permite a mí procesar esos DStreams, o sea, flujos de datos en streaming. También puedo utilizar acá Streams y acá Stream, que es un flujo implementado bajo la arquitectura del patrón de actores, me permite también hacer un procesamiento de esos flujos de eventos en streaming. ¿Sí? ¿Por qué le llaman de streams? Porque básicamente son datasets streams. Son datasets
de string de flujos de datos. ¿En qué se diferencia con una solución de Kafka? Kafka, básicamente, él implementa una arquitectura EDA, que es una arquitectura orientada a eventos, ¿sí? Y como es una arquitectura orientada a eventos, básicamente lo que yo hago es que publico una serie de eventos en una serie de tópicos. Entonces, allí yo puedo tener también, en ese caso, strings de flujos de datos. Strings, véalo así como en la canalización de flujos de datos continuos, ¿sí? Y pues Spark Streaming es el que me permite a mí procesar esos flujos de datos continuos, ¿sí? Entonces, veámoslo así. Kafka, yo tengo una serie de productores. Por ejemplo, si estamos hablando de IoT, puedo tener sensores que constantemente están leyendo la temperatura del ambiente. Ellos cada X tiempo están enviando la señal de cuál es la temperatura en ese momento. Entonces se especifica el sensor y la temperatura que hay. Entonces ellos comienzan a enviar flujos de eventos constantes, muy constantemente. Kafka lo que me permite a mí es tomar cada uno de esos eventos y pues almacenarlos en unos tópicos, ¿sí? Y mediante la implementación que él tiene, que es un esquema de publicador-suscriptor, lo que hace es que alguien me publica, o sea, yo publico un tópico donde voy y me publican muchos eventos, ¿sí? Que son eventos, por eso es la arquitectura orientada a eventos, y tengo unos suscriptores que lo que hace es que se conectan a esa canalización central que hay y obtienen ese flujo de eventos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Spark Streaming? Spark Streaming lo que hace es que en su momento él puede ser un productor o un consumidor. En este caso, cuando un dispositivo, desde un dispositivo IoT, estoy publicando eventos y tengo una solución como Event Hub, por ejemplo, donde estoy publicando, o PubSub o Kafka, donde le estoy publicando constantemente eventos, lo que estoy haciendo con Spark Streaming es que en ese momento Spark Streaming se vuelve un consumidor que se conecta a mi clúster de Kafka, ¿sí? A los brokers de mi clúster de Kafka, se suscribe a un tópico donde se están almacenando los registros que tienen una estructura que puede ser en JSON, que puede ser en Avro, que puede ser en TXT, ¿sí? Se suscriben, obtienen esos eventos y los procesan inmediatamente. Entonces, cuando tenemos un flujo de eventos constante, como en este caso los sensores o dispositivos IoT me están enviando y me están publicando, pues se me está generando un D-string, un flujo de eventos continuo, que lo estoy tomando y lo estoy procesando. ¿Listo? En Kafka, yo no solamente entro y publico y él me dispone para que otros consulten. No, en Kafka yo también con Kafka Strings puedo hacer agrupaciones y con Kafka QL, con KQL, con QQL, no sé cómo se pronuncia, también puedo hacer agrupaciones igualmente. ¿Listo? Eso también pues está con Kafka Connect y la gente de Confluence pues le ha trabajado muy fuerte al tema. ¿Listo? Entonces, pues no sé si si quede claro, ha sido de pronto, o si estoy errado en algo igualmente y valga la corrección, pues no hay problema. Estamos acá aprendiendo todos también. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, y si tienen alguna duda, de una, me pueden ir preguntando y la miramos de una. ¿Tienen alguna inquietud o todo bien? ¿Escuchaste kubectl? No, por el momento no hemos hablado de kubectl. ¿Qué pasa con kubectl? Digamos que kubectl es una herramienta que me permite a mí tener comunicación con un clúster de Kubernetes, ¿sí? Entonces, kubectl es básicamente cuando nosotros tenemos herramientas que me permiten a mí conectarme a algún proveedor. Por ejemplo, así como Amazon tiene su AWS Cloud o Google tiene su SDK de Google, pues kubectl es el cliente que me permite a mí conectarme a un clúster de nodos de Kubernetes. ¿Sí? Entonces, en Kubernetes lo que yo puedo hacer sí es aprovisionamiento de Spark, de un clúster de nodos de Apache Spark.
en Kubernetes. De hecho, Apache Spark tiene un muy buen soporte en Kubernetes. Hemos hecho despliegues en Kubernetes de clúster de nodos de Spark para hacer procesamiento de datos en on-premise y ha sido excelente. ¿Listo? Entonces, tenemos un clúster. Allá básicamente con Health Charms lo que hacemos es que es el gestor de paquetes pues, de los varios gestores de paquetes que hay en Kubernetes, montamos y configuramos una arquitectura de clúster de nodos de Apache Spark y simplemente lo que hacemos es que lanzamos trabajos programados para hacer un procesamiento en ese clúster. ¿Listo? Entonces allá creamos una serie de pods, automáticamente se escala, hay un autoescalamiento, pues precisamente Kubernetes, y en la configuración puedo definir hasta qué punto puede escalar. Entonces es algo así como un monomodelo que yo puedo tener en un servicio en la nube como GKS, ¿sí? O GKS para Google o EKS para AWS. Sí, pero lo tengo en Kubernetes. Lo puedo tener en on-premise o lo puedo también tener mi Kubernetes en la nube y también tener desplegado todo un clúster de nodos de Apache Spark. ¿Sí? Entonces, nosotros en on-premise, pues sí montamos Apache Spark en Kubernetes. Pero pues hay también clientes que tienen Apache Spark con otro tipo de soluciones, en su momento pues con Hortonworks y con Cloudera, ¿sí? Ellos ya pues hacían todo el tema de aprovisionamiento y pues ya tenían todo el clúster allá montado y pues nosotros ahí simplemente ejecutamos las tareas sobre esa plataforma de Big Data. ¿Listo? Pero sí, ahorita pues Amazon pues tiene su EMR, su Elastic MapReduce, que pues ahí yo básicamente le configuro el tipo de herramientas que voy a montar y demás, y ahí puedo pues igualmente lanzar los trabajos. Y si hablamos de GCP, pues ellos tienen su Dataproc, su Dataproc, donde pues igual él me aprovisiona Apache Spark y pues yo puedo lanzar trabajos de Spark en la nube. ¿Listo? Y para la documentación, listo. Lo de la documentación, sí, pues en el libro hay detalles más, digamos, que se diferencia, que es la diferencia entre cada uno de estos. Entonces, pues no sé, digamos que documentación así, pues puntual, no sé, no tengo una referencia específica, ¿sí? Para esquedular los procesos de Spark, ¿usas Airflow o Helm? Bueno, hay varios mecanismos para hacer un proceso de schedule o de programación de tareas en Spark, dependiendo de dónde estemos. Si estamos en Kubernetes, a nosotros en Kubernetes lo que hacíamos era que programamos cron jobs. ¿Sí? Entonces, con los cron jobs, nosotros le hacemos la programación de los cron schedules y definimos pues los horarios y ya simplemente pues cuando se ejecutaba el cron job, se ejecutaba una tarea en el clúster de Spark que tenemos ahí en Kubernetes. ¿Listo? Cuando nosotros lo hacemos en GCP pues tendemos a hacerlo con Airflow, ¿sí? Y con Dataflow, con Airflow y con Dataflow para lanzar pues trabajos como tal. Pero cuando tenemos que hacerlo en la nube, no necesariamente utilizamos Apache Spark. También cuando hacemos implementaciones en Apache, con Apache Beam, ¿sí? Con Dataflow, implementaciones con Apache Beam. Apache Beam también me permite a mí hacer procesamientos igual que Apache Spark, procesamientos de canalizaciones de datos en streaming y en batch. ¿Sí? Y es altísimamente eficiente. Y lo bueno de Apache Beam también es que primero es open source y segundo, en la implementación que yo haga de Apache Beam puedo implementarla en cualquiera de las nubes, en on-premise o en cualquiera de los proveedores de nube. No queda atado a un único proveedor. ¿Sí? Entonces, si estamos haciendo Dataflow, Dataprep, pues con Apache Beam pues lo hacemos. O igual,
También lanzamos trabajos en Dataproc. En Dataproc, por medio de Cloud Function, pues una vez, digamos, se generan eventos, por ejemplo, en unos buckets disparamos tareas para hacer cargas de información en procesamiento y cargas de información en estructuras de datos, ¿sí? Pero normalmente sí, o sea, se programan DAGs en Airflow y desde ahí pues lanzamos como tal los trabajos, lanzamos los trabajos de Spark. También en un momento, en algún momento hace como 2 años, y no es nada loco porque todavía se hace y así, y si vamos a algunas organizaciones, todavía tienen esa implementación. Lo que nosotros hacíamos era que programábamos crontab a nivel de sistema operativo. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un nodo Edge, ¿sí? Tenemos el nodo Edge, el nodo Master y todos los workers. Entonces, lo que nosotros hacíamos era que programábamos tareas, crontabs a nivel de sistema operativo, lanzábamos, pues, programábamos tareas. Entonces, lanzábamos las ejecuciones a determinadas horas. Una vez se lanzaba la ejecución programada en ese crontab, lo que hacía era por debajo era que invocábamos una shell y esa shell por debajo pues hacíamos todas las parametrizaciones de variables y hacíamos un Spark Submit, ¿sí? Y desde ahí pues se lanzaba la tarea al máster. Entonces, también cuando lo hacíamos en on-premise, hicimos una implementación de ejecutar trabajos de Spark por medio de crontabs a nivel de sistema operativo. Sí, si de pronto no hay la suficiente expertise en Airflow, por ejemplo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien y continuamos. ¿Listo? Entonces, continuamos. O digamos, si hay alguna duda y demás, pues me comentan de una, o si de pronto consideran que estoy errado en algo, siéntanse en la libertad de decir, no, yo opino tal cosa o observé tal cosa y ya, lo miramos, no hay lío. ¿Mm? El checkpoint location, y ya vamos a acabar y mostramos así una demita así muy rápida, ¿listo? El checkpoint location es básicamente un punto de chequeo. Esto es muy importante. Aunque no es obligatorio, es demasiado importante. El punto de chequeo, básicamente lo que define es, me permite a mí determinar es hasta dónde quedé en el procesamiento de mi flujo de eventos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que a mí me llega, yo proceso un flujo de datos, ejecuto un proceso de microbatch, una vez se procesan esos registros, Spark va y escribe en esa localización, en un archivo de parametrización donde él dice, cada mensaje tiene un identificador único. Cada mensaje que llega al flujo de eventos tiene un identificador, ¿sí? Y con ese identificador se le hace seguimiento a cada uno de los mensajes. ¿Listo? Entonces yo sé, llegó el UID tal, con el mensaje con este UID, con este identificador, ¿se procesó bien o se procesó errado? Y entonces, de acuerdo a eso, sé si lo procesé o no lo procesé, o está encolado o qué se hizo. ¿Listo? Entonces, el checkpoint location es básicamente yo defino una ruta, un path, donde escribo en un sistema de archivos, puede ser en HFS, en un bucket de S3, lo que hago es que van y se escriben una serie de archivos y en esa serie de archivos lo que hace es que almacena de donde especifica una vez procesados los registros hasta qué punto procesó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo proceso esa canalización de datos, por ejemplo, en el caso puntual que les dije del cliente, que procesaba cada 6 horas, cada 9 horas, entonces, lo que nosotros hacíamos era que, pues cuando se procesaba el flujo de datos era que se procesaba todo ese conjunto de datos que está almacenado hasta ese momento, ¿sí? En nuestra unbound table, se procesaba todo ese conjunto de datos, todo, y se almacenaba ya en ese checkpoint location, pues hasta donde había quedado. Cuando se volvía a lanzar a las 6 horas, en este caso, un nuevo trabajo de Spark, y lo primero que hace es que va y mira el checkpoint location y mira, ok, quedé y procesé hasta este evento, ¿sí? De todo ese conjunto hasta este evento. Entonces va
y como proceso hasta ascendente, continúa con el siguiente de ahí para abajo. ¿Listo? Entonces, ese checkpoint location es fundamental. Si borramos nosotros el checkpoint location, lo que hace es que va y vuelve y se conecta, digamos, si estamos en Kafka, se conecta al tópico de Kafka, trae todos los mensajes y vuelve y los procesa. ¿Listo? Y a veces sí es necesario borrar los checkpoint location, más si cuando están almacenados en estructuras Parquet, porque cuando, como él no tiene un control de evolution esquema, cuando desde la fuente me cambiaban el esquema, se modificaba el esquema, se dañaba la estructura, ¿sí? No había esa evolución de esquema. Entonces, él decía, no, pero es que venga, que está saliendo una sección, bla, 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 pero porque es que no puede leer la estructura, pues claro, porque eran dos estructuras que no eran homogéneas, se habían modificado. Entonces, pues digamos que en ese momento, pues nada, tenía dos opciones, o creaba la versión, si no había posibilidad de recuperar los mensajes anteriores, creé una versión, almacenaba hasta ese punto, vuelve y hace una modificación al esquema, almacenar los nuevos mensajes con ese nuevo esquema y posteriormente en un trabajo adicional lo que hace es pues que une las dos. Es un trabajo súper largo que había en ese momento, pero así era que se manejaba. Afortunadamente, actualmente con Delta Lake ya eso pasó al pasado. O sea, eso ya se fue para el pasado. ¿Listo? Delta Lake es excepcional. Y él sí me permite pues, tener el control de evolución de esquema. Sí, entonces no importa si me cambian en la cantidad de veces los esquemas, él me soporta operaciones ACID, puedo hacer actualizaciones, inserciones, eliminaciones de registros, me mantiene todas la consistencia, la integridad, la durabilidad, la atomicidad que tienen los motores de bases de datos transaccionales, ¿sí? Entonces, pues nuestros data lakes, ya con Delta Lake es una nueva evolución. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, aquí pues básicamente este es un ejemplo así muy sencillo de cómo se leen strings. ¿Listo? Entonces, pues tenemos nuestra sesión de Spark, read string. Nosotros cuando leemos de archivos, pues simplemente no se acuerda, pues bueno, usted lo recuerda muy bien más que yo que tenemos simplemente el read. Acá es read string. Antes cuando estamos en proceso batch y vamos a escribir un data frame en un archivo, pues simplemente pues .write, pues acá es igual, .write string, ¿sí? Es una forma de especificar, pero al igual la API es igual de consistente. El formato en el que voy a leer, si voy a leer de un socket, acá en este caso, pues lo que está es básicamente es una operación donde leo una línea, o sea, leo un mensaje que es una línea y a ese pues le están haciendo un select. Posteriormente le hacen el select, a ese resultado pues hacen un agrupamiento. ¿Por qué? Por conteo de palabras. ¿Sí? Y en el otro, pues mire, acá como les decía, tenemos el write. Ya, entonces acá leo todo el mensaje. ¿Listo? Aquí puedo hacer un split o lo que sea y hago un select sobre cada uno de los campos. Y acá saco las palabras, las agrupo y hago un conteo, un group by y hago un count. Y ya mi salida, pues voy y las... Una pregunta, Julio. ¿El read stream está devolviendo data frames? En este caso puntual estaba volviendo son RDS. ¿Sí? Acá en este caso puntual nosotros tenemos son RDS. Ah, ok. Entonces con los streams, en vez de data frames, trabajan con RDDs. Con RDS, ¿sí? Pero pues también a nivel superior, pues yo sí defino, posteriormente cuando voy a hacer las agrupaciones, sí se definen data frames y puedo hacer interacción con Spark SQL. ¿Sí? Ok, gracias. Uh-huh. Entonces acá yo puedo tener varios formatos. Acá en este caso es un socket, pero el formato puede ser Kafka, cuando estoy leyendo de Kafka. ¿Sí? Y demás. Entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que pasa? Pues acá leo de un socket, hago un select, después hago una agrupación y voy y escribo en dónde, en la consola. Yo la salida que puedo tener son de muchos formatos. ¿Cuáles son? Muchos formatos y pues acá les voy a decir.
los formatos donde yo puedo almacenar, ya no tengo más en la presentación, les voy a mostrar un ejemplo. ¿O se me bloqueó? Ay, eso es del trabajo. ¿Qué pasó? Me perdí. Ya, me perdí. Bueno, bueno, nosotros la salida, en entrada podemos leer diferentes formatos. Yo puedo en mi entrada leer formatos JSON, archivos TXT, puedo leer de Kafka, puedo leer de sockets, ¿sí? Puedo leer strings que estén, por ejemplo, en Elasticsearch. Y a la salida que puedo tener igualmente, puedo escribir en tablas de Hive, puedo escribir en archivos Parquet, puedo escribir en bases de datos transaccionales, puedo escribir igual en Elasticsearch, puedo escribir en consola, puedo escribir en otro tópico de Kafka. Afortunadamente, Spark es un ecosistema muy amplio y como es un ecosistema muy amplio y es un framework, pues es un framework como tal que me define la forma de hacer las cosas y de trabajar. Me permite también integrar muchos otros componentes. Entonces hay componentes de terceros que también se integran y demás. Entonces, pues buenísimo. Igual que puedo leer de muchos formatos, puedo escribir en muchos formatos. Esa es la gran ventaja. ¿Sí? Normalmente lo que nosotros hacemos pues en los proyectos y demás, cuando pues digamos, pues lo que me ha tocado a mí, ¿no? Lo que me ha tocado a mí es que sí toca leer es flujos de datos constantes de bases de datos. Por ejemplo, cuando ellos dicen, venga, lo que pasa es que yo necesito que cada vez que se produce un evento en la base de datos, por ejemplo, alguien me insertó un registro en una tabla, alguien me actualizó un registro en una tabla, alguien me eliminó un registro en una tabla, necesito poder ver el evento inmediatamente y replicarlo en mi data warehouse, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que yo quiero quitarle la carga a mi base de datos transaccional de que todo el mundo le esté pegando ya para consultas. Entonces decían, venga, yo quiero tener mi flujo de datos, mis eventos que suceden en la base de datos, casi que en real time, en línea. Y uno, pucha, es digamos que hace algún tiempo uno no puede hacerlo, ¿sí? Afortunadamente, digamos que ya uno tiene mecanismos, implementa la arquitectura. Nosotros en ese caso, lo que hacemos pues dependiendo del motor de base de datos también, pues muchos de ellos casados con Oracle, entonces era una remamera porque tocaba con Golden Gate y Golden Gate es costoso, pero bueno, igual el cliente lo pagaba en algunas oportunidades y cuando no quería, pues entonces le tocaba mamarse un proceso batch que estuviera lanzándose cada cierto tiempo. Pero nosotros para bases de datos PostgreSQL, para MongoDB, para Elasticsearch, con Division lo que hacemos era que sincronizamos y nos conectábamos y obteníamos los eventos de los Reologs, los publicábamos en tópicos de Kafka. Cuando publicábamos ese evento en el Division, capturaba el evento de eliminación y demás. Entonces con Kafka Connect nos conectamos a Division, calábamos el mensaje, lo publicamos en un tópico de Kafka. Desde un tópico de Kafka con Apache Streams, lo que hacíamos era que cogíamos ese evento y pues lo almacenábamos en una tabla. En este caso, pues los almacenábamos en Hive, ¿sí? Y en algunos casos puntuales publicamos en Elasticsearch para hacer búsquedas. ¿Listo? Pero igual, se puede tomar el evento y almacenarlo en una tabla, bien sea en on-premise o que tengan en la nube. Pues por detrás hay todo un tema de seguridad y todo, ¿no? Pero podemos capturar eventos en línea de las bases de datos. Ese es el ejemplo que les quería mostrar, pero pues hay un lío que espero poderles mostrar, que es básicamente que una vez se produce esos eventos de actualización, de eliminación de todo lo que usted quieran en la base de datos, publico en Kafka y leo con Apache Stream y lo almaceno en una tabla y se puede consultar. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces vamos a materializar ya para finalizar. Y, bueno, pues acometiendo ya también la hora. Afortunadamente llevamos una hora. Listo. No hay más preguntas. No estaba mirando si había más preguntas, pero eso último de capturar los registros lo haces con Kafka Connect, ¿cierto? Sí, digamos que a nosotros nos pueden
permite capturar el evento, lo hacemos con Division. Sí, Division básicamente lo que es que se conecta, es un demonio, digámoslo así, que va y hace un rastreo sobre los redo-logs de la base de datos. Entonces, lo bueno de eso es que él no es tan intrusivo como otros mecanismos que nosotros tenemos cuando lo hacemos, por ejemplo, con JBC. ¿Qué pasaba anteriormente? O sea, bueno, pues no que anteriormente, o sea, no es anteriormente, o sea, lo seguimos haciendo. Que, venga, necesito extraer datos de mis fuentes de datos y llevármelos para HDFS, allá en Hadoop, en nuestro sistema de archivos distribuido de HDFS. Entonces, lo que nosotros, si está Cloudera o Hortonworks o nosotros con Apache Scoop, lo que hacíamos era que nos conectamos a las fuentes de datos, extraíamos, ejecutamos, se ejecutaban trabajos de Scoop, se conecta a la fuente de datos, extrae datos y Scoop me da la posibilidad, pues de hecho, pues así lo soporta, es que va y escribe directamente sobre HDFS, ¿sí? O sea, sobre tablas Hive, ¿sí? Que por detrás es HDFS, son archivos. Entonces con Scoop pues lo hacemos. O también pues construir un programa en Java, ¿sí? Yo desarrollo con Spring Boot, con el framework de Spring Boot y pues ya simplemente lo que hacía era con Spring Batch, que es uno de los grandes componentes que tiene Spring Boot. O sea, pues a mí me encanta Java, me encanta Scala y Python, ¿sí? Y entonces lo que hacía era con se me fue la. Ya. Con Spring Boot lo que hacía era pues que hacía un programa y con Spring Batch iba y leía las fuentes de datos, implementaba un cliente de Kafka y publicaba simplemente en los tópicos de Kafka. ¿Listo? Entonces ese es otro mecanismo. Hay varias formas de poder extraer. Pero entonces sí, y para concretar la pregunta que me hizo Mariano. Sí, con Division capturamos el evento y con Kafka Connect nos conectamos a Division y Kafka Connect era el puente, el gateway. Conectaba con Division, sacaba la canalización y conectaba con Kafka y publicábamos ese flujo de datos en Kafka. ¿Sí? En un tópico de Kafka. Así fue esa arquitectura que se implementó. ¿Listo? Ya, les voy a, no sé, ¿tienen alguna otra duda? Y antes para compartirles el ejemplito ya y para cerrar el tema entonces. ¿Alguna duda? Siéntanse en la libertad. Si quieren abren su micrófono. Mariano dice, claro, y con eso consigues implementar arquitecturas extendidas. Sí, digamos que lo bueno, digamos que en esta arquitectura, no es la única arquitectura. Hay varias formas y más ahorita que los clientes están haciendo una transición muy fuerte a la nube. O sea, prácticamente estamos cogiendo sistemas legados on-premise y se están haciendo adaptaciones, o sea, los nuevos proyectos, casi que de facto, son implementaciones que están dados en Cloud9, en Cloud9, me enredé, en Cloud Native, ¿sí? Entonces, son implementaciones ya de aplicaciones en la nube. Entonces, ya los clientes prácticamente piden es que se hagan implementaciones allá. Entonces, ya se están haciendo migraciones de cargas de trabajos a la nube. Pues sí hay un tema de regulación fuerte por todo el tema de confidencialidad de los datos, la ley de protección de datos y demás, pero como todo, o sea, los datos se cifran de extremo a extremo y se almacenan allá cifradas. ¿Listo? Hay varias arquitecturas. Yo puedo extraer datos, igual puedo publicar en Kinesis, en PubSub. Bueno, yo más que todo, como se dan cuenta, yo nombro mucho AWS y GCP. En Azure también tiene unas soluciones buenas. Hasta el momento no he tenido la oportunidad de trabajar como tal
mucho con servicios de Azure. Pero bueno, igual Azure también tiene sus implementaciones, ¿sí? Doy ejemplos porque existen todo un conjunto de herramientas muy grande para hacer esto, entonces saberse todo eso no, le toca a uno, uno aprendiendo de acuerdo al proyecto al que llega, a su expertise y muchas veces llega uno es a aprender, sí, uno no llega muchas veces con esos vacíos y toca aprender, toca sentarse, pasar la pena. Afortunadamente hay unas organizaciones donde tienen también gente pues que es buena, que ya le está trabajando a ciertos temas y pues se enseñan, otras pues no, pues cursos y hágale y cacharree y camellele. O sea, así siempre es como lo que uno hace, pero prácticamente que es necesario que nosotros tengamos ya expertise y conocimiento en la nube. Es necesario. Daniel, ¿me iba a preguntar algo? Que veo el micrófono abierto. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? ¿O hay alguna duda o algo que... Sí, muchachos, entonces sí, nosotros, esto es muy importante porque sí, cada vez es casi que las organizaciones en ese momento, si quieren sobrevivir, tienen que ser altamente competitivas, altamente eficientes y tienen que tener la capacidad de poder tomar decisiones rápidamente, casi que en tiempo real. Entonces, ahorita se están migrando cargas de trabajo en la nube mucho. O sea, certificarse con proveedores cloud es casi que esencial. Entonces, nada, es fundamental y ahorita están pidiendo mucho. Pues acá en Colombia todavía estamos como arrancando. ¿Sí? Las empresas, las grandes organizaciones son las que están haciendo implementaciones, están empezando a hacer implementaciones. Con todo este tema de pandemia de COVID se disparó mucho más, pero sí, veamos así que están arrancando, entonces el rol de DevOps todavía está, que es demasiado importante y es, mejor dicho, son los que más anhelan muchas organizaciones. Todavía hay personas que se están empezando a capacitar, no hay gente todavía muy buena. Entonces es un buen nicho de mercado para explorar. En Chile hay muy buenos ingenieros de DevOps que he conocido. En México también he conocido algunos. Pero sí, acá en Colombia hasta ahora está arrancando y nada. Pero sí, de los proyectos que me han venido tocando, básicamente, últimamente están puras migraciones a cloud. Y ha tocado ir a aprender de todo, de a poquito. No, yo no puedo decir que yo soy un experto en algo, puntualmente no lo soy. No lo soy, porque a uno le toca, es que este es un ecosistema tan inmenso, tan grande, que aprender de todo, pues obviamente no se puede. Entonces le toca a uno, dependiendo del reto que haya, el proyecto que haya, pues nada, pues uno le camella lo que hay y va mejorándolo y ya llega otro nuevo cliente con otra cosa, entonces pues es otro reto y ahí ya, pues ya cuando le preguntaron a alguno dice, sí, yo lo hice. Otra buena práctica que les recomiendo o que yo hago personalmente y lo tomé como buena práctica, que me parece a mí una muy buena práctica, es lo que les digo, o sea, como los proyectos van cambiando y cada cliente tiene sus necesidades, hay unos que trabajan con servicios de AWS, otros con servicios de GCP, hay otros que trabajan con servicios de Azure, ¿sí? Hay otros que ya tienen implementación de Databricks, que es costoso, pero la tienen. Cuando yo estoy aprendiendo algo nuevo, lo que suelo hacer es coger una prueba de concepto, un ejemplo pequeñito, Dummy, ¿sí? Que repliquen algo lo que estoy haciendo y lo que hago es que lo tengo en mi repositorio en GitHub. Entonces, yo digo, ok, hoy aprendí, por ejemplo, cómo hacer la replicación de datos en tiempo real de bases de datos en Kafka, un ejemplo. Tal, entonces voy, creo mi repositorio y comienzo, pero con datos de ejemplo, ¿no? Claramente, o sea, una tabla Dummy, un tópico por allá, que muy en un ambiente local, monto
yo monto pues mis ambientes con Minikube en mi máquina y con Docker. Entonces, pues monto algo muy pequeño, no me interesa tener nada grande, sino solamente para hacer la prueba de concepto. Lo documento, pongo mis fuentes ahí, bla, 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 nada, solo es de la típica tabla de direcciones, la típica tabla de clientes, no importa, o sea, es así sea algo pequeño, pero lo importante es el flujo documental porque es conocimiento. Entonces, cuando en algún momento, pues como uno deja de practicar algo y se olvida, pues voy y retorno, miro mi repo y digo, ok, lo hice así, o lo documenté en el README, tratar de ser uno muy ordenado en el README y documentarlo muy bien. Porque hay cositas que uno arreglan de momento y si no las documenta, después cuando trata de replicar, ay, puta, pero ese error salió. Pero ¿cómo lo arreglé en esa época? Pues claro, uno no se acuerda. Entonces sí, de comentar como esas cositas, poner las noticas. Eso me parece, a mí me parece que a mí me ha servido mucho y yo trato de pronto de que si sé algo que sé que voy a necesitar, lo documento, ¿sí? Entonces eso. Y montar sus ambientes, no sé de pronto qué tanta máquina tengan, pero pues yo, digamos, trato de trabajar mucho con Docker y con Minikube, que el Minikube es mi Kubernetes, pero mínimo, mi mini Kubernetes. Minikube es muy, muy chévere, me gusta mucho y ahí puedo lanzar cargas de trabajo muy chévere y escalar, o sea, simular lo que era en un entorno productivo, pero en un entorno local chiquitico. ¿Sí? Entonces, pues chévere. Ahí manejo todas mis imágenes, las empaqueto, creo las dependencias, todo lo manejo ahí, bla, bla. Y ya cuando estoy listo, simplemente pues ya me voy y despliego allá en el clúster duro. Eso es cuando uno no sabe del cliente. Entonces, digamos que esa es una buena práctica que trato de hacer. ¿Listo? Una última pregunta, continúo con el ejemplo y ya. DevOps. Sí, DevOps como tal es una cultura. Sí, es una filosofía. Y es una cultura que en las organizaciones, o sea, es el plus y se necesita. Es cambiar el concepto de que yo desarrollo y lanzaba por allá el artefacto y vaya y ruegue a los de infraestructura que mónteme ese artefacto allá, configúreme la conexión a la base de datos, el JNDI, los DNS, bla, 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 y hágame todo eso allá y el man por allá corra y los fines de semana de camelle porque es que tiene que aprovisionar y replicar un ambiente de un lado a otro igual. Eso, pasado. Eso ya ahora con el cambio de filosofía, es el mismo desarrollador desarrolla, aprovisiona de acuerdo a su necesidad, construye, hace sus pruebas estáticas de código, hace sus pruebas unitarias, aprovisiona infraestructura en la nube o en Kubernetes, uno mismo construye, aprovisiona, ya deja todo listo, mijo, al final este es el contenedor donde vaya y despliegue eso para allá. Todo automatizado. Es que ya no es que el señor llega ya a desplegar nada. Se automatiza, ¿sí? Puro continuous integration y despliegue continuo, ¿sí? Entonces, eso digamos que ahorita sí que es necesario, o sea, crear los pipelines para aprovisionar infraestructura digamos en este caso en la nube, aprovisionar la infraestructura en la nube o servicios en la nube y desplegar los artefactos en la nube automáticamente. O sea, de una listo, como dicen por ahí, de una para producción. Entonces, bueno, les voy a mostrar el ejemplo ya. El ejemplo, me dicen si están viendo mi pantalla, ¿listo? Este es un ejemplo muy simple, ¿listo? ¿Listo? ¿La están viendo? Sí. Listo, ok. Entonces, básicamente acá pues es un programa, una aplicación muy sencilla. Creamos una sesión de Spark, acá está trabajando con 3 cores de mi procesador, bla, 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 y listo. Y el nivel de error que voy a manejar. Entonces aquí tenemos nuestros read stream. Mi inglés no es muy bueno, muchachos. Desafortunadamente no tengo un dominio muy alto en inglés. Estoy trabajando en ello.
pero pues bueno, trato y ya, pues de pronto sí, claramente ustedes se han dado cuenta que he pronunciado varias cosas mal, pero bueno, disculparán. Espero me entiendan, aunque sea. Lo importante es que me entiendan. Acá ya con ReadStream, como en el ejemplo vimos, le estoy diciendo cuál es el formato que voy a leer. Entonces yo le estoy diciendo, léame de un socket. En este caso estoy leyendo de un socket local. ¿Sí? Acá puedo especificar la IP del servidor donde estoy leyendo, el puerto por el cual voy a estar escuchando el flujo de eventos, ¿sí? Y pues load que hago una carga. Entonces, él va, se conecta al socket que está en local y por el puerto 9999. Entonces, ¿cómo lo corro? Como se dan cuenta, pues yo estoy trabajando en Linux, ¿sí? Entonces, pues en Linux hay Netcat. Y Netcat, pues ya simplemente con el server de Netcat, pues lo que hago es que abro un socket por el puerto 9999. ¿Listo? Entonces acá en este caso puntual, pues yo abrí un socket, mírenlo, acá por el puerto 9999. Entonces yo abro un socket y básicamente ahí se abre automáticamente una canalización de datos. Entonces yo acá lo que estoy haciendo es que ya acá corrió el programa y lo que estoy haciendo es lo siguiente. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Listo, vaya, abra el socket, lea todo la canalización de datos que llega, los mensajes, y acá lo que estoy haciendo es, tenemos unos data frames, acá ya tenemos unos data frames, que lo que estoy diciendo es, venga, léame la información de acá, sí, que tengo acá en este data frame, y hágame una selección de qué, como es llave valor, entonces vaya, hágame un split de lo que llegue, ¿sí? Un split, ¿por qué? Por el espacio. Necesito sacar las palabras que hay acá, todas las que estoy ingresando. Entonces, hago un split por el espacio, ¿listo? Y pues le voy a llamar el. Entonces, cuando hago un split, me genera básicamente un array donde tiene dos elementos, ¿listo? Entonces, acá con explode lo que hago es que hago ese split y explode lo que hace es que me permite manejarlo columnarmente. Listo. Entonces, acá lo que hago posteriormente es acá tengo toda una canalización de datos que es el Loadbound Table. En este caso, pues es mi socket que estoy almacenando allá como tal, que voy a coger allá en consola, todo eso queda almacenado en memoria, ¿sí? Y acá lo que estoy haciendo es un agrupamiento, que es lo que estamos viendo en el ejemplo. Entonces estoy cogiendo le hago un group byte por word, que es el campo, y hago un conteo. ¿Listo? Entonces acá separé todas las palabras y acá lo que hago es que cada vez que separo las palabras, pues coge, si nos damos cuenta es un stateful, ¿sí? Porque él sí necesita el estado. ¿El estado de qué? Pues del anterior. Por ejemplo, acá yo ingresé el primero la mundo, pero cuando yo ingresé hola mi gente, acá ya tenía contado en el anterior 1. Cuando llega y parte esto en 3 y saca Lola, pues tiene que tener en cuenta el 1 anterior que venía contando para sumarle el siguiente, ¿no es cierto? Entonces es un stateful. Acá en este caso que es un solo select, es un stateless, sin estado, ¿no es cierto? Entonces acá hacemos el group by, el count y ahí ya va contando. Y este es el checkpoint que miramos nosotros. ¿Listo? El checkpoint le estoy diciendo, venga, vaya y almacéneme esto en esta ruta. Entonces, si yo voy acá, míralo, ¿sí ve? Tengo los offsets, los states y la metadata que es la que él baile. ¿Listo? Y acá pues tiene los commits que él va almacenando. Y mire que ahí va, si yo abro esto, pues ahí tiene unas estructuras, hay una metadata internamente. ¿De acuerdo? Entonces ese es el checkpoint, es una ruta, una localización donde él está almacenando constantemente la metadata del estado en el que se encuentra de lo que ha procesado. Listo, y al final ya hice un select, agrupé y pues voy a hacer una escritura, write strings. Le voy a decir que mi salida es en consola, igual puede ser, como les digo, en Parquet, una Tannenheim, un bucket de S3, lo que ustedes quieran. Tiene muchas, pero digamos que en este caso es para nosotros verlo acá, es en consola. El output mode, que son los que vimos anteriormente, append, el complete, el update. Entonces, este es un modo complete. Escojamos y reconstruyame. Y el trigger.
El trigger que era que les decía, venga, ¿cada cuánto tiempo procésese? Entonces, cada 20 segundos se lanza un micro batch. ¿Listo? Entonces, vamos a mirarlo acá. ¿Listo? Acá mire, él va acá. Y él cada 20 minutos se va a lanzar. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Puedo decirle ahora, mire, hola está 2 veces, mire, me lo contó 2 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo un group by y hace un conteo. Un group by, ¿por qué? Por esta palabra y le hace un conteo, ¿no es cierto? Ahora si yo le digo otro para un tercero, hola, 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 y le doy enter y voy y miro acá, sí que no se ha ejecutado nada, no se ejecutó nada de una. ¿Por qué? Porque pues hay un trigger. Esperémoslo un ratico. No se han completado los 20 segundos. Lo esperamos un ratico y mírelo. Acá está, mírelo. ¿Sí ve? 5. ¿Sí ve que les va contando? Entonces vámonos otra vez como hola, como mundo. Y vámonos acá otra vez. Esperemos que 20 segundos. Y ya. Ah, ya lo procesó. ¿Sí? Mundo. Miremoslo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que es que él terminó 20 segundos y de ahí arrancó el cronómetro 20 segundos, ¿no? Entonces, acá lo leyó rápido como a los 2, 3 segundos porque ya iba a completar los 20, ¿no? Entonces me lleva a los 4. ¿Listo? Entonces, es para streaming. Poder leer flujos de eventos en tiempo real. ¿Sí? Canalizaciones. Entonces, acá en este caso, tengo un socket, pero es común pues hacerlo en Kafka. También es también muy común tener colas MQ, con RabbitMQ, tener colas de flujos de eventos. Entonces, igual, él se conecta también a colas MQ. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, este es un ejemplillo. Cuando es con Kafka, la misma cuestión. ¿En qué se diferencia? Y hay que tener algo muy puntual. Kafka, el Kafka como tal, no es nativo en Spark, ¿no? Es una librería adicional. ¿Sí? Para trabajar con Kafka, yo necesito contar con 3 librerías adicionales. Tenemos, primero, con Spark Streaming Kafka, esta librería, está la 0.10 y también la 0.8. La última es la 0.10, con la versión de escala 3.1, que es la que yo manejo. Necesitamos la librería Spark SQL Kafka, necesitamos la librería Kafka Client y necesitamos la librería Spark Streaming Kafka Assembly. Me di cuenta de esto porque hubo un problema con una dependencia y se reventó. ¿Listo? Entonces son librerías que toca inyectarle al proyecto para que él cuando empaquete tome esas dependencias. ¿Listo? Entonces Kafka no es nativo, no es como que yo le puse aquí el Kafka Bootstraps, el format Kafka y ya me lo leyó, no. Si ustedes ponen así esto, sin meterle si ponerle estas dependencias que les estoy mostrando acá, les va a salir un error diciendo que él no reconoce esa fuente. ¿Listo? Porque no es nativo de Spark. Listo. Las configuraciones que existen es Kafka Bootstrap Servers, que básicamente Bootstrap Servers es pues el conjunto. Bueno, si miramos un poco la arquitectura les voy a mostrar. La arquitectura de Kafka. Kafka es esto. Kafka tenemos unos productores que escriben mensajes. Tenemos nuestro ecosistema de Kafka, donde tenemos nuestro clúster de Kafka, que por debajo él trabaja con Zookeeper, casi que necesario. Zookeeper lo que básicamente va y me hace un check health del estatus de mis nodos. Mira cuáles nodos están activos, él periódicamente está validando qué nodos están activos, cuáles nodos están saturados y demás, y toma acciones. Entonces, básicamente en Kafka Cluster tiene más donde tenemos N cantidad de brokers. Esos son los bootstraps que le llaman allá. Y en cada broker yo puedo tener tópicos, ¿sí? Uno o varios tópicos. Y cada tópico puede tener una o varias particiones.
Yo puedo particionar el tópico en varios pedazos. ¿De acuerdo? Y esa partición, yo también puedo, acá manejo la replicación en Kafka. Kafka es altamente tolerante a fallos, altísimamente tolerante a fallos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo manejo una replicación, el mensaje que yo escriba, que el productor escriba, si yo le manejo una replicación dependiendo de la cantidad de nodos, digamos en este caso son 2, le digo replíquemelo en 2, él coge el mensaje y me lo replica en los 2 brokers. ¿Listo? Entonces, si se cae esta máquina, esta me responde. ¿Listo? Entonces, por eso es altamente tolerante a fallos. No, casi que, o sea, Kafka es el de facto ahorita. Si anteriormente era nuestro Enterprise Service Bus, el mecanismo de facto para transmitir mensajes y para canalizar y para enlazar, ahorita Kafka es prácticamente que podemos decir que cuando hablamos de arquitectura orientada a eventos, Kafka es la implementación de facto que se lleva a cabo. Entonces, ahí garantizamos que los mensajes sí o sí los voy a tener siempre. En Kafka, pues yo puedo tener mis históricos, claramente. Entonces, acá simplemente replico y particiono mis datos. ¿Y para qué particiono? Pues para acelerar las búsquedas, ¿sí? Y básicamente, pues en Kafka están los offset, que es un código que se le da a cada mensaje. Cada mensaje tiene un código, un ID, un UID tiene, y con ese es que él controla cada mensaje. Entonces, listo, ¿qué es este mensaje? ¿Lo procesé? ¿No lo procesé? ¿O si pasó algo? ¿Listo? Esa es la arquitectura de Kafka. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo básicamente es que el servidor que tengo es localhost y está escuchando por el puerto 9092. Acá en este caso, pues va a ser el servidor o el conjunto de servidores. Si tienen varios servidores, porque no claramente acá es local, pues un servidor, pero si tienen varios servidores, entonces pues es el IP o el servidor, si digamos Kafka 0290, el puerto que le hayan puesto, Kafka 03, el puerto que le hayan puesto, lo que sea, ¿listo? Lo separan y ponen la cantidad de servidores que tengan configurados en su clúster. En mi caso, pues es un solo nodo. Bueno, el ejemplo les aclaro, el ejemplo no me funcionó porque lo que les dije, o sea, tengo un problema de dependencias que quería mostrarles, pero bueno, desafortunadamente no lo logré resolver antes de la charla. También ando por temas laborales, también me queda poco tiempo, pero se los debo. Después cuando lo cuadre se los doy. Entonces, básicamente lo que me estaba suscribiendo era desde la aplicación que les iba a mostrar, yo publico mensajes en un tópico de Kafka, en un tópico que se llama address. ¿Listo? Acá con Starting of Ceph lo que hace es que vaya y lea desde el último, la mínima cantidad de particiones que va a tener y cómo se va a recuperar ante pérdidas o fallos, si se recuperará o no. Entonces, básicamente lo que hago es que acá tengo un data frame donde tengo un key value, ¿sí? Un key, pues la llave y el valor que estoy leyendo el mensaje. ¿Listo? Entonces acá lo que hago es que si es un JSON, pues lo que hago es que cojo ese valor y pues lo convierto. Acá defino un esquema. ¿Listo? Defino un esquema donde el JSON tiene estos campos y le defino el tipo a cada uno de estos campos. Acá pues todos los puse string, pero puede ser integer type, float type, datetime. Entonces acá defino los tipos y la obligatoriedad. Entonces este es un esquema. Cada vez que lea los datos de esa estructura JSON que viene en el tópico de Kafka, vengo y lo mapeo contra este esquema de acá. Y ya una vez lo tengo mapeado contra el esquema acá, entonces yo digo, venga, desde ese JSON que estoy leyendo, léame ese valor. O sea, me lea el valor del JSON. Y ese valor de JSON, vaya y setémelo, ese payload, vaya y setémelo en este esquema. Entonces ahí tengo un control de esquemas. Y el resultado, pues almacenémelo en un campo que se llama data. ¿Listo? Y selecciónamelos todos. Entonces acá yo básicamente lo que estoy haciendo es que estoy leyendo el JSON, estoy almacenando el JSON y lo estoy poniendo en un esquema. Aquí posteriormente lo que estoy haciendo es que estoy haciendo con Spark SQL, básicamente. Lo que estoy haciendo es un select donde para cada una de las columnas que voy leyendo. ¿Listo? Entonces de address df pues le estoy sacando
como acá ya esto está esquematizado, míralo. Cuando está esquematizado, pues estos ya son campos. ¿Sí? Este es campo, este es campo, este es campo, este es campo. Pues lo consulto como campos. Quedó columnas. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es que voy y lo leo como columnas. Entonces pasé un JSON a columnar. Lo leo como columnas, y acá ya tengo un data frame columnar, ya con las columnas que extraje un JSON. Pero ustedes pueden leer directamente el parquet, ya de una vez es un data frame, de facto. Un TXT, porque recuerde que los TXT también se puede leer en strings. ¿Cuáles son los que se pueden leer en string? Por los logs, ¿sí? Yo tengo un logs donde tengo una carpeta con logs, con miles de archivos de logs que necesito estar leyendo constantemente para estar validando si mi aplicación falló. Voy y consulto, leo esa estructura de archivos, leo n cantidad de archivos acá, se lee en streaming n cantidad de archivos, los proceso, cada archivo lo proceso, voy y extraigo la data, la parto, hago un split, la voy haciendo una partición, saco los tags y digo si está el tag error, entonces sáqueme el mensaje y yo sé que es un error. ¿Mm? Entonces, listo, entonces acá yo lo paso esto a columnar, igual mire, hago un checkpoint y pues acá lo que yo le puedo escribir en consola y le hago un append. ¿Por qué acá sí le hago un append? Porque leo el evento del tópico de Kafka, el mensaje y el JSON, lo proceso y voy almacenándolo en la tabla uno debajo de otro, uno debajo de otro, uno debajo de otro. ¿Sí? Entonces necesito hacer un append. El grade stream, mire, acá pues normalmente uno tiende a escribir en Parquet o en tablas de Hype. Yo normalmente escribo en formato Parquet o en Abro. Y pues nada, pues el formato de salida que es un Parquet, pues el checkpoint location, el append y pues ya, listo. Entonces acá con start y el wait termination, con el wait termination, lo que hace es que él no comienza a procesar el flujo siguiente hasta que no finalice este flujo, esta canalización de datos. ¿Listo? Y pues acá ya tengo el flujo de datos. Entonces aquí ya con esto veríamos en streaming que pues bueno, pues en una infraestructura que no el cliente funciona, pero porque pues allá está todo bien, pero acá lo que tendríamos acá en pantalla es que así como yo estoy viendo eso, acá también tendríamos una tablita con todos estos campos y que cada vez que llega una tabla y se publica, perdón, un registro en el tópico de Kafka, automáticamente ustedes verían acá cómo se va, se van agregando. ¿Listo? Este es el ejemplo, muchachos, que les tenía de la presentación de streaming, de Spar Streaming. ¿Listo? Entonces, nada, ya se nos fue el resto de tiempo. Siempre me pasó el tiempo porque... sí. Terraform, infraestructura como código, infrastructure y Rancher, sí. Sí, David. Terraform lo utilizamos para tema, pues sí, para el tema de aprovisionamiento de infraestructura en la nube, como les indiqué. Ahí aprovisionamos instancias de S2, arrancamos servicios y desplegamos pues las aplicaciones en esas instancias automáticamente. Entonces lo que nosotros hacemos es que corremos pipelines, chequeamos ramas de nuestros repositorios, bien sea en GitHub, en GitLab, y lo que hacemos es que chequeamos las ramas y automáticamente cuando hay una integración en la master disparamos un pipeline que automáticamente aprovisiona recursos en la nube y despliega los componentes. Esa infraestructura como código normalmente lo hacemos con Terraform y porque Terraform es agnóstico. ¿Y por qué Terraform? Pues yo personalmente trabajo con Terraform porque, como les digo, es agnóstico a cualquier nube. Yo la implementación que hago en Terraform, básicamente pues tenemos a los diversos proveedores de cloud, sea Alibaba, AWS, GCP, Azure, ¿sí? Entonces, pues ya simplemente sea acá la definición que yo haga acá me va a servir para cualquier nube de esas y aprovisionar para cualquier nube de esas. Entonces tengo que hacer unos ajustes mínimos y ya puede servir. Entonces ahí tenemos infraestructura como código. ¿Sí? Y Rancher no lo he implementado, pero se usa es
para administrar clúster de Kubernetes. Ujú. Para ese rancher y es muy bueno. Me permite conocer muy bien el estado de cada uno de mis nodos, hacer aprovisionamiento de nuevos nodos, de creación de volúmenes, de redes. Rancher me facilita muchísimo, muchísimo la administración de un clúster en Kubernetes. Exactamente qué hace Await Termination, nunca me quedó claro. Listo. Await Termination, como les comentaba, acá se generan procesos micro batch, micro lotes de procesos, ¿no es cierto? Entonces, digamos un ejemplo. Yo acá le estoy diciendo, le digo acá, por ejemplo, en este caso acá, le digo, venga, ejecútese cada 10 segundos. Y cada 10 segundos va y abre un micro batch, un proceso micro batch y extrae los registros de ese. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo le dije, ejecútese cada 10 segundos. Y resulta que me llegó un flujo de datos grandísimo. Y él no, en esos 10 segundos, él no alcanzó a terminar. Un ejemplo, no alcanzó a terminar. Entonces, cuando va y se cumple los 10 segundos, va y lanzaría otro micro batch, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a tener inconveniente porque decir, no he terminado el anterior y me están lanzando uno nuevo. Await termination lo que hace es que espera mientras termina lo que está ejecutando. ¿Sí? O sea que acá llegó un flujo de eventos, un flujo de datos grande, un ejemplo. Hasta que él no termina de procesarlo, ¿qué es procesarlo? Almacenarlo en el Parquet. Míralo, a escribirlo en el Parquet. Hasta que él no termina de escribir esos registros en esa estructura Parquet, no continúa con el siguiente batch. No continúa con el siguiente lote. Entonces, espere hasta que usted termine de escribir en ese Parquet para que continúe con el siguiente. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó súper, manito? ¿O hay alguna otra duda? Eso, listo, súper. Así funciona el Wait Termination. ¿Alguna otra duda, muchachos? O ya, miren, todo bien. Listo, Mariana, todo bien. Exacto. Las ventanas de tiempo como tal no son obligatorias. ¿Sí? Y ya cuando yo no defino una ventana de tiempo, lo que hace es que el propio Spark va y ejecuta esos microlotes. Digamos que cada vez que llega como el pack de eventos. O sea, si llega un pack de eventos, un conjunto de eventos, los procesa inmediatamente. Ahorita, o sea, ahorita con Spark 3.1 ya se puede hacer procesamientos de eventos individuales. La marca. Ujú, exactamente. Ya se puede procesar eventos individualmente. Así es. Anteriormente siempre era lo que dices. O sea, si yo no lo definía, se establecía una ventana de tiempo, ¿sí? Y esa ventana de tiempo, pues, una vez se corre esa ventana de tiempo, pues sí ejecuta un micro batch, ¿sí? Pero lo controlaba Spark. En estas nuevas versiones, yo ya puedo entrar a procesar ya todo completamente en esto. Sí, así hago la configuración. Ujú. ¿Listo? Eso sí. Eso, una experiencia, sí, también es bueno. Ahí. Ya,
Estamos por capítulos. Con los muchachos nos dividimos capítulos del libro. El libro es muy bueno. Espero, verdad, tengan la oportunidad de leerlo. El libro es muy bueno y pues nada, cuando yo tenía pues asignado este pero en el anterior que no, que algún compañero pues faltó o que no volvió, pues entre todos nos ayudamos y lo sacamos adelante entre todos. Entonces, si hay alguno otro donde, no faltó tal, digamos, Daniel tenía tal y no pudo, o cualquier cosa, además, o no volvió, entonces tratamos de, entre todos, pues sacarlo adelante. Que eso fue lo que pasó en el anterior. Entonces, en el anterior sí nos tocó, pues, Jorge fue, ¿no es cierto? Creo que nos colaboró con la presentación amablemente y nos hizo una explicación y pues, yo complementé con algunas cosas. Yo no sé si quedó el video, la verdad. No sé, Daniel, si el anterior alcanzamos a grabar. Mm, 8. Ujú. Exacto. Sí, o sea, digamos que ahorita nuestra base es el libro y posteriormente esperamos seguir tratando temas individuales, así sea que tengan que ver con Spark, pero algún otro tipo de proyectos que hayamos tenido alguna experiencia o otro y que se pueda compartir, pues súper bienvenido. Ujú.